Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación y tenemos con nosotros al hermano Diego Álvarez. ¡Aplauso, producción! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí sí. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. Bien. Después de esta semana, ardua semana de estudio. Sí, te tocó harta peguita con la predicación. No, estuvo pesado. Bueno. Estuvo pesado. Pero bueno, así son estas peguitas. No, me gusta, hermano. Está bien. Me gusta. Soy más feliz haciendo esto que otras cosas. Su saludo, hermano. Ahí está su camarita. Saludos. Quiero felicitar, ¿no? Un saludo. Quiero felicitar. Eso, ya. Póngale más. Al Luquita, loco, que ayer fue un torneo y salió segundo. Bacán. Sí, le ganó un extranjero ahí. Mira qué bien. ¿Ah? No, anduvo bien, así que... Segundo lugar. Papá orgulloso. Sí, obvio. Sí, segundo lugar. Así que para mi hijo un saludito ahí. Bacán. Eso muy bien. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a las hermanas de Desenredando la Madeja, que le ha ido súper bien en sus capítulos. Así que... Oye, sí, hermano, tantas reproducciones que tienen. Sí, nos ganaron. No es competencia, saludos a la hermana. Pero sí, llevan harto. Y hartos comentarios, harta hermana. Ahí, bendición. No, sí. Sí que les gusta a las mujeres. Sí. Ver ahí más mujeres conversar. Pejer y tomar mate. No, bien, sí. Está bueno. Su texto, hermanito. Bueno, nuestro texto está en 15, 1 Corintios 15, del 23 al 28. 28, no 18. 28, me fallé yo en la diapositiva. Gracias por arreglarlo, hermano. Un resumen cortito de lo que le tocó predicar. Sí, mira, principalmente Pablo, como le gusta a él, justo como en medio del mensaje de la resurrección, estamos hablando de la resurrección, argumentando, desarrollando, y dice, voy a hablar de escatología en términos más generales. Metió la segunda venida, metió el reino, metió el enemigo final, la muerte, algo más era. La segunda, cuerpos transformados. Sí. Esto fue como un corte en el capítulo general. Sí, por mano. O sea, es que veníamos hablando de la resurrección, pues, y de repente en estos pasajes te mete un montón de información escatológica. Y claro, y si quería entenderlo tenéis que pasearte por toda la Biblia para darle sentido a lo que ahí está escrito, pues. Pero estuvo bueno, hermano. Estuvo bueno, largo, pero me gustó. Pero bueno, sí. Bacán. Ya, hermano, ¿le damos? Vamos. Es hora del duelo, hermano. Ahora. Vamos, dice la primera pregunta. ¿Concuerdas con la frase la ley del Antiguo Testamento fue hecha para mostrar que no podemos cumplirla en totalidad? Es bíblico, por hermano. De hecho, hay un versículo que habla de eso. Excelente. Pero me parece que está en Romano, hermano. Debería... O Gálatas, puede ser. Es que no me acuerdo dónde está. Yeah. Pero sí habla de que en el fondo la ley es como nuestra guía, nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Porque si... Como le pasó al joven rico, por hermano. O sea, él venía todo canchero ahí. Sí, Señor, todas estas cosas. Claro, cumplí todos tus mandamientos. ¿Qué más me falta? Sí. No sé, yo creo que él esperaba que le dijera el Señor, no, estamos listos. Y claro, el Señor le mira al corazón y dice, amor por las riquezas, po. Seguro, claro. El problema no era que tenía mucho. Sí, lo más probable era que era el apego que él tenía por esas cosas. Pues entonces le dice, ya, anda, vende todo y ahí vuelves, po. Y te espero. Y se fue triste. Pero claramente como... Porque el mandamiento ahí habla sobre como los ídolos, ¿no es cierto? No tener como ídolo aparte del Señor. Y claramente la riqueza para él era un ídolo. Pues entonces Cristo, utilizando sabiamente la misma ley, porque él entendió, siendo judío, entendió claramente que había algo que estaba antes que el Señor. Claro. Entonces el Señor sabiamente ocupa la ley y le dice, ya. No. Obviamente no le citó, él no fue textual, po. Claro. Pero él entendió y por eso dice el texto que se fue triste, po. Pero sí es una guía para la ley, para guiarnos a Cristo, para poder entender que de repente, claro, nos puede ir bien quizás en un aspecto de la vida y uno puede decir, oye, soy una persona súper moral,
Pero todos tenemos un lugar del zapato que nos aprieta más que otro. Sí. Entonces nadie está exento de poder decir, no puedo, te necesito. ¿Sí? Ujú. Así que sí, hermano. La ley... No la ley. Es básicamente para apuntar la necesidad nuestra de un salvador externo, ¿cierto? No soportando nuestras propias fuerzas. Es decir, yo hice, cumplí, así que merezco la salvación en este caso. ¿Podría ser visto así? Sí, por hermano, sí. Mira, al final nosotros siendo creyentes, Dios habiendo transformado nuestra vida, luchamos con el pecado día a día, po. Y yo creo que si nosotros nos pudiéramos sincerar, ya, Cristian, sin capa, hablemos de todos los malos pensamientos que tuvimos la semana. No hay más podcast, po, hermano. No olvídate, No se acaba el terminamos. podcast, no, claro, vamos para la casa. Funadísimo. Funado. Claro. Po. Entonces, y no lo digo para que alguien diga, viste, oye, si acá... Sí. Como creyentes nosotros no ocultamos cosas, o sea, libro abierto, soy así, en esto peco, esto me cuesta, Claro. y a seguir a Cristo, por hermano, si que quieren andar siguiendo al predicador o al No, claro. pastor, y no, hermano, ni si andamos mirándonos la suerte entre gitanos, no, chao, Ujú. es el Redentor, por hermano, a él Bacán. siempre hay que apuntar. Esa es la meta. Amén. Otra pregunta, dice, ¿los cambios en la vida cristiana son paulatinos o inmediatos? Esta es medio así como... medio tramposa la pregunta. No, sí se entiende, hermano. Lo que pasa es que acá, bueno, es algo que igual siempre he pensado, Ujú. porque ya, voy a hablar de mí porque yo viví mi propia experiencia. Claro, correcto. En mi caso, yo cuando tenía 19, estaba a punto de cumplir 20, Ujú. el Señor a mí me salvó en un campamento y sí fue en un momento exacto, po. O sea, yo me acuerdo de todo lo que sucedió, lo que Ya. dije, lo que me hablaron, cómo reaccioné, me acuerdo de ese instante. Ujú. Y yo te puedo decir que de ese instante en adelante hubo un cambio radical y absoluto po, en gustos de lo que queráis. Ujú. O sea, Dios quitó vicios de mí, Dios cambió conducta, me cambió completo, hermano, de adentro hacia afuera, cambió mi corazón. Bacán. Y eso fue en un momento exacto, po. Y claro, hay unos predicadores igual que son como bien radicales en este tipo de predicaciones y dicen, no, pues si por ejemplo tú vas andando a 100 kilómetros por hora y de repente estuviste a punto de caerte en un acantilado, pero porque faltaba como la seguridad, Claro, la ¿cachai? barrera. Y alguien tantos kilómetros más adelante me hizo seña para que parara y me detuviera. Entonces él salvó mi vida y yo me acuerdo cuándo fue y me acuerdo de la persona y claro, está bien, te acuerdas de todas esas cosas porque alguien te salvó. Pero sí, yo lo que entiendo, para no ser como tan tajante en el tema, es que yo he visto personas que no así mi caso, pero he visto personas que desde la niñez sus papás lo empezaron a llevar a la iglesia. Claro. Y siguieron, y en la adolescencia, y de repente algunos, claro, se viraron, pero después volvieron, y siguieron, pues hermano, hasta adultos, y tuvieron su familia, y tuvieron su esposa, ¿cachai? O esposo, y se casaron, hijos, y siguen en la iglesia, y siguen sirviendo. Y yo cuando les pregunto, oye, ¿y tú cuándo fuiste salvado? No tienen idea, Sí, pues, hermano, bueno. porque han estado toda la vida en la iglesia. A lo mejor fue cuando niños, ¿cachai? A lo mejor fue en la adolescencia cuando volvieron. Y algunos en realidad no saben. Por un tema teológico quizás, no lo sé, pero yo no puedo igual entrar a juzgar su vida. Pues a lo mejor, Ah, no, claro, a lo mejor claro. cuando niños, quizás Dios hizo un cambio, ¿cachai? Los salvó cuando eran niños, pero cuando niños igual, a pesar de que uno peca, no Sí. son quizás como unos pecados tan escandalosos. Entonces Dios pudo haber salvado a un niño y quizás ni siquiera... No hubo un... No, claro, o sea, sí hubo un cambio, pero quizás no notó la ¿cómo se dice cuando es? Como lo grande que esto fue. Ah, po. ya. No le dio como esa importancia a la... Es que no se me fue la palabra, hermano, pero... La importancia de haber Claro. sido salvado, por hermano. Ahora, cuando uno es grande, cuando está cargadísimo de pecado, Sí. y el Señor te salva, tú lo notáis, pues decís, wow, todo esto me perdonó el Señor, es importantísimo. Como decía hay un texto, el que más peca, Sí, bueno. más ama. Po. Y puede ser que haya salvado cuando niño y no notaron un antes y un después, pero es una experiencia personal. Po. O
O sea, ahora lo que sí nos enseña la Escritura es que cuando hay un cambio radical, o sea, perdón, cuando hay un cambio de que Dios salvó a una persona, sí o sí deben haber frutos, po. De repente poquito fruto, mucho fruto, pero siempre tiene que haber un resultado. O sea, si hay una persona de una u otra forma se nota. Sí, o sea, puede tener poquito, pero no cero. O sea, si hay una persona que es cero, ahí yo empezaría a decir, chuta, bueno, a lo mejor está pasando por un mal tiempo, pero ya pasaron 10 años pasando por el mal tiempo, ahí yo dudaría, o no es creyente, o dudo de las promesas del Señor, po. Oye, si yo veo un hijo viviendo en un estado paupérrimo, yo quiero ayudarlo, si es mi hijo, po. No puedo dejarlo en ese estado, po. Y el amor que el Señor nos entrega como padre, po. Entonces... no, obviamente no es la intención juzgar, pero si yo veo una vida así, es probablemente es que nunca sucedió nada. Puede ser, sí. ¿Cuáles son los eventos? Me la mandaron. Nos cambiamos a soteriología, parece. Pero... Sí, no, sí que ahora... ¿Qué pasó? Bien choleado la pregunta. Dice, ¿cuáles son los eventos más importantes escatológicos? Pero no en un orden, sino eventos nombrados. ¿Para mí? Sí. No, mira, en la Biblia yo entiendo que el primer evento más importante fue la primera venida de Cristo y el segundo evento más importante es la segunda venida de Cristo. Porque es lo que se espera. O sea, las profecías hablan... Lo que pasa es que, hermano, en el Antiguo Testamento los judíos no esperaban dos venidas, po. O sea, ellos esperan al Mesías y era una sola venida que iba a venir, un libertador, un redentor, lo que ellos esperaban, siempre lo hemos conversado, que era como un reino como político, que él venía a gobernarlo y a arrasar con el imperio romano, ¿cachai? Y probablemente basado también en la profecía de Daniel. No, tiene que venir nuestro rey y acá se va a pitear a todos y vamos a ser un imperio mundial. Y Cristo decía, no... Esa no es la... no es visible, po. Como los textos que se mencionaron en la predicación, para no redundar en lo mismo. Claro. Entonces, la primera y la segunda venida son los eventos escatológicos más importantes para la Biblia. Y no, yo no tengo una opinión diferente, pues para mí sigue siendo la segunda venida el evento más importante, porque ahí es cuando nosotros vamos a descansar, pues. O sea, cuando el Señor va a transformar nuestros cuerpos, hermano, ya no hay más pecado, ya. Lo demás me da lo mismo, pero el hecho de ya no hay más pecado con el cual luchar internamente, que esa cuestión a veces no te deja ni trabajar, por mano. O sea, no te podéis desenvolver bien en la vida si estáis luchando con el pecado, porque es una lucha que tenéis no en el corazón, sino que en la mente, pues del corazón salen los malos pensamientos, y en los pensamientos estáis como que no, Señor, esto a ti no te agrada, no te agrada, pero a mí me gusta, pero a ti no te agrada, pero a mí me agrada, claro, pues, hermano, claro, pues entonces obviamente si mientras más cerca estáis del Señor te es más fácil, pues, pero si no estáis tan cerca del Señor, vaya a pecar, pues, y después decir, Señor, te fallé, ¿cachai? Y empezáis con el arrepentimiento y pidiendo perdón, y el Señor te perdona y te abraza y volví, así como la historia de Israel con los jueces. Pues, claro. ¿sí? Él pedía perdón a Israel, así, ya lo perdonaba. Después Israel se alejaba, después Dios le mandaba un juez, después y así el ciclo por muchos años. Pero vivimos un sub y baja, por hermano. Lamentablemente. Ya, mira, atención. Hay personas que dicen, abro comillas, no podemos saber ni el día ni la hora, pero sí podemos saber el o los años, hablando de la segunda venida, ¿ya? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí lo he escuchado, hermano. No quiero ofender a nadie. Tengo vívida la imagen de un video ahí. No quiero ofender a nadie. Sí, saluda a esa persona. No, hermano. Lo que pasa es que, mira, la Biblia, si bien dice que la segunda venida del Señor, acá hay un tema súper controversial, hermano. Que es un premilenialista dispensacional te va a decir que la segunda venida del Señor se separa en dos partes. Ya. Primero que viene con los ángeles por sus santos a buscarlos. Ya. Después entramos al periodo de tribulación de 7 años. Claro. Que se dice que es la 70 semana de Daniel. Ya se declararon 70 semanas, se cumplieron 69. Falta la última semana, que son semanas de 7 años. Y esos 7 años van a ser la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio finales. Claro. Y terminando eso, viene la segunda venida de Cristo.
Ahí como a reinar. Son como Ya. dos venidas. Y después Ya. empieza el periodo milenial, pues, Ya, claro. de un gobierno literal de Cristo por 1000 años. Pues. Ujú. Yo obviamente en la predicación mencioné todos los textos de lo que significaba el reino, de cuando aperturó el reino, y es innegable, pues, hermano. Ujú. Obviamente, si tú habláis con un dispensacionalista como duro, que fueron los primeros, te va a decir, no, eso no es así, y el reino empieza después de la segunda venida, y lo niegan. Así como al tiro. Lo niegan, po. Pero, o sea, todos los textos que vimos es innegable. Ahora ya hay los dispensacionalistas se fueron como moderando con los años, Ya. y ahora dicen, no, en realidad sí existe, el reino llegó con el rey, pero después igual va a haber un reino milenial, po. ¿Cachai? Ya. Ujú. Bueno, el tema es que también están los premilenialistas clásicos Ujú. o históricos, que son los que creen que la segunda venida no se separa en dos partes, pues, sino que es una pura segunda venida, Ya. que es al final Pum. de la tribulación. Pues. Ya. O sea, es decir, la iglesia se iba a pasar por la tribulación. Pues. Ya. Ujú. De que la iglesia va a ser preservada claramente, Ujú. pero no va a estar, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces, yo no lo quise mencionar obviamente en la predicación porque obviamente yo también me Sí, sujeto a lo Ujú. que a lo que enseña también la misión, por hermano. Ujú. No porque quiero ser como anti-big, No, claro. no, lo que pasa es que, como dije al principio de la predicación, los eventos futuros son difíciles de interpretar. Entonces, el que venga acá, hermano, y llegue diciendo que se la sabe todo y que tiene la posición correcta, yo le digo gracias, No, hermano, pero no difícil. tengo tiempo para escucharlo. Porque ya sé en qué para viene, po. Ujú. Pero yo creo que ahora como que era la instancia quizás para mencionar como estas posturas que hay entre los mismos hermanos, pero no así para enseñarlas de repente en la iglesia como en una predicación. De repente se Ya. puede hacer como un estudio bíblico, como Claro. aparte, con los hermanos que estén interesados y quieran como interiorizar en el tema. Ujú. O ahora, por hermano, ahora Ujú. que fueron los hermanos mismos que mandaron sus inquietudes, Sí. y uno puede responderle que esto está como para ellos y los hermanos de nuestra iglesia, y todos los demás que quieran escucharlo, amén. Ujú. Pero tiene una función que son nuestra iglesia local. Po. Claro. Entonces, ¿y cuál era la pregunta? ¿Qué opináis de las Después la personas que otra. dicen, claro, que no, Ah, no, del no día y la sabemos hora. ni el día ni la Ya. hora, pero sí te dan, y efectivamente te dan años, Sí, ¿cachai? Un sí, rango sí, la he de tal escuchado. año hasta tal año. Es que el tema es que, ya, efectivamente la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Ujú. Y la postura dispensacionalista te dice, ¿viste? Es una venida inminente. Esta palabra se ocupó mucho como en el 1800. Que Ah, dice, ya, no, bueno. la venida inminente. Inminente es que puede pasar en cualquier momento. Sí. ¿Cachai? Ujú. Pero los textos que leímos hoy día es que, claro, po, Él va a llegar como un ladrón, pero nosotros que andamos en luz, y eso está en un texto en Segunda Tesalonicense, que yo no lo cité hoy día, Ujú. la idea es que no nos sorprenda como un ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a estar esperando. Po. Claro, Ya, el que claro. está durmiendo tranquilamente en su casa, le entra un ladrón en la casa, no lo esperaba, y po. Pero... Sí. Pero si tú sí estás esperando a la persona que va a llegar, da lo mismo a la hora que llegue. Po. Tú vas a estar preparado, vas a decir, llegaste, bacán. Claro. ¿Cachai? Ujú. Entonces la idea del ladrón en la noche, en el fondo es una advertencia, po. Claro, Ya. cuando venga, nadie se lo va a esperar. Pero ustedes sí lo van a estar esperando, po. Ya. Y la idea es que cuando él llegue nos encuentre preparados. Ujú. Y en el fondo preparado es decir, te estoy esperando, po. Ya. Con... Pero no es correcto decir que no se sabe ni el día ni la hora, pero se pueden saber los años y no, Sí, hermano, la- si- la si persona al final... que tengo en Si mente al final calcula así. el texto lo que nos quiere decir es que nadie sabe. Pues. De hecho, el texto dice ni los ángeles ni el Hijo. Sí. Entonces, que venga alguien a decir, no, y va a ser en tal fecha. Ridículo, por hermano. Diga, Si la palabra no tiene otro nombre. Ridículo, dijo No, Burgos, claro. ridículo, por hermano. Ujú. No. Un intento humano inútil por querer ponerle fecha a las cosas. Sí. Ahora sí, ojo, algo que no se Ujú. mencionó, es que la segunda venida tiene señales previas, por mano. Sí. Por ejemplo, Ujú. dice, no va a venir sin que antes se presente el hombre de pecado. O sea, el anticristo va a estar acá trabajando en este mundo visiblemente como Elon una Musk. persona física. No sabemos. Hay mucho. Trump. Hay mucho ahí con nombre ahí. Puta, hay gente- postulantes, sí, po. postulantes. Y lo otro es que se va a predicar el evangelio del reino a todas las naciones, por mano. Claro. O sea, ya todos los pueblos van a haber oído por lo menos una vez el evangelio. Ujú.
y se va a presentar el hombre de pecado. No sé si hay más señales, creo que son como esas dos, como las más latentes. Y después de eso, obviamente los que estemos preparados, vamos a ver y decir, oh, hombre de pecado, Sí. se predicó el evangelio a todo el mundo, Claro. ya, puede pasar. Puede pasar pronto. Exacto. Ujú. Este también me la mandaron. Dice, ¿qué importancia tiene estudiar la escatología? Tú sabes quién me la mandó. No sé. Pero... ya, sí, creo que sí. Pero, mira, es buenísima esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la escatología... Primero, defina qué es lo que es escatología. La escatología es el estudio de los eventos futuros. Ya. Es súper sencillo. No es más que eso. Estudio de eventos futuros. Como toda doctrina, hermano, las vidas cambian con la doctrina. Dependiendo de cómo yo entienda la muerte de Cristo. ¿Por quién murió Cristo? Eso va a marcar un antes y un después. Ese entendimiento de interpretación de tal versículo va a marcar un antes y un después en mi vida. Ya. Te pongo un tema, lo que acabo de mencionar. Te pongo un tema en la mesa. También es de discusión. ¿Cristo murió por todos o Cristo murió solo por sus escogidos? ¿Ah? Si yo creo que murió Buena pregunta. por todos, yo tengo una apreciación de Cristo y de mí. Y de Dios también. Pero si yo creo que solo murió por sus escogidos, tengo otra apreciación de cómo es Dios, de qué fue lo que hizo Jesús en la cruz y de cómo me ve a mí. Entonces, por eso yo te digo que toda doctrina y toda interpretación, cómo nosotros podamos entender esa enseñanza, va a marcar un antes y un después en nuestra conducta. Por ejemplo, yo te decía que los hermanos dispensacionalistas más rígidos, que no creen que el reino haya sido establecido como un reino espiritual acá en la tierra, como se mencionó en la predicación. Ellos ven a Cristo como alguien que vino a intentar salvar a su reino, a su pueblo Israel. Ya. Y no lo logró. Y terminaron sacrificándolo. Ya. Y entonces, en el futuro, ya no va a venir ligeramente, sino que va a venir con vara de hierro. Va a venir con rudeza, ¿no es cierto? Claro. Si tú interpretas así la Biblia, tiene una forma de ver a Cristo. Sí, pero, sin duda. Pero si yo te digo que el rey vino y todo lo que sucedió estaba dentro de sus planes y que a él no le quitaron su vida, sino que él voluntariamente en la cruz dijo, ya está listo, ahora vuelvo al Padre, expiró voluntariamente, tenía dominio de su propia vida, por más como que dejo de vivir, muere, dominio sobre eso. Y es exaltado hasta lo sumo, sentándose a la diestra del Padre, como todo un rey, hermano, sentado en su trono, gobernando ahí, y esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. No hay que tenerlo por tardanza. O sea, no es porque Dios sea negligente. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, si yo veo a Jesús como un rey sentado en su trono, tengo una apreciación de él. Si lo veo como uno que intentó venir al mundo a salvar a su pueblo y fue rechazado y se fue triste, tengo otra apreciación de él. Entonces, ¿por qué es importante estudiar escatología, hermano? Porque cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra cosmovisión de cómo es la vida. Cuando yo tengo la seguridad de que si yo muero voy con Cristo y de que un día Dios me da un cuerpo nuevo, libre de pecado, cambia mi percepción. Pero un incrédulo, hermano, que no sabe qué va a pasar con él, muere mañana y ¿qué pasa conmigo? Es angustioso, súper angustioso. Entonces es importantísimo, hermano. Es importantísimo, sobre todo pensando en la vida que tenemos hoy, que es tan ajetreada, que siempre haciendo cosas, que muchas veces no tenemos el espacio para sentarnos y meditar en la vida, po. Meditar y pensar en los problemas que a veces no son tan problemas, que las cosas a veces no son tan graves, y no está ese espacio, po. Entonces esa vida ajetreada, a veces pasamos por alto las cosas que en verdad son importantes, po. Como el estudio de la escatología. Sí, por bueno. Oye, densa la respuesta. Dice:
Me dijeron que me explayara. No, está bien, está bien. Explicar en forma resumida, ya, aquí ya te pusieron una condición. La máquina. Ya. El reino de Dios y cómo podemos ser parte del reino de Dios. Ya, buena pregunta. Uh-huh. El reino de Dios fue establecido cuando llegó su rey, Jesucristo. Uh-huh. Todos los textos que vimos hablan de que no es algo visible, Ya. pero que al momento de la salvación, Uh-huh. nosotros se nos trasladó del mundo de las tinieblas Claro. al mundo, al reino de su Hijo. Uh-huh. Entonces, es un reino que hoy en día está acá, es un reino que no se puede ver, como Uh-huh. todos los versículos que vimos, pero es un reino del cual nosotros espiritualmente somos parte, Ya. ¿no es cierto? Uh-huh. Somos parte, nosotros somos hijos del reino, por eso no vivimos conforme a las normas de este mundo. Uh-huh. Nosotros nos regimos por las normas del reino, que están escritas en la Biblia. Sí. Y nuestro rey, si fuéramos judíos creyentes, diríamos, nuestro Señor, nuestro Curios no es el César, Claro. es Jesús. Uh-huh. Hoy en día no lo entendemos, pero hace 2000 años atrás, cuando el emperador romano se creía Dios, Sí. y tú tenías que decidir y decir, no, tú no eres Dios, Uh-huh. es Jesús, Sí. y se acababa tu vida, ahí uno entiende un poquito lo que significa declarar que Jesús es el Señor. Uh-huh. Pero para ser parte de ese reino Uh-huh. gobernado por Jesucristo, del cual los creyentes son miembros, es entendiendo la importancia, y acá nos pasamos un poquito para la enseñanza de la salvación, la Uh-huh. enseñanza que tiene el pecado en nuestra vida Ya. y la muerte de Cristo por esos pecados. Ya. Una vez que yo puedo recibir el regalo de la salvación, yo Ujú. automáticamente entro a ese reino, porque estoy asumiendo de alguna forma como la regla principal del Evangelio. Para una persona es como su llave de entrada Ya. al reino. Uh-huh. Para concretar esto o consumarlo en el futuro, cuando Ujú. recibamos la vida eterna con cuerpos transformados, y ahí todos vamos a poder vivir en este reino donde ya Ujú. no va a haber más pecado, y ahí sí que va a ser algo más tangible, no como Ya. ahora. No tan... O no exclusivamente espiritual. Claro. Ujú. O sea, es que lo que pasa es que cuando uno habla de un reino, hermano, uno espera como ir a un lugar, po. Si ese yo Sí, creo que es el po, problema. con po. un castillo y todo el todos sistema, esperamos claro. ir a un lugar. Ujú. Pero nosotros somos seres humanos físicos y Ujú. somos parte de este reino, po. Pero no es un lugar físico, po. Ujú. Está acá, pero no. Hermano, el error es tan común. El error es tan común que muchos creyentes Ujú. repiten el error de los judíos, po, que esperaban algo físico, po. Ya. Esperaban el reino Ujú. físico y el gobernante físico, Ujú. y asediar a sus enemigos físicamente, ¿cachai? O sea, hoy en día nuestros enemigos son espirituales, po. Sí. ¿Ah? Ángeles, huestes espirituales de maldad, Satanás, el pecado, hermano, que lucha con nosotros, el sistema de este mundo. Claro. Nunca ha sido algo físico. Pero es eso. Ujú. Es eso. No sé si... Sí, no, súper bien, súper bien. ¿O no, pastor? ¿Qué dices tú? Hermoso. Ya, hermano, dice, un cristiano que cree en el verdadero evangelio, ya, tenemos una condición, y tiene una sana doctrina. ¿Estamos claros? Ahí estamos bien. ¿Ya? ¿Cuáles son las posturas teológicas bíblicas? Siempre hablando de lo que te tocó predicar. ¿Cuáles son las posturas teológicas Bíblicas. bíblicas? Ujú. Como las doctrinas. Sí, sí, yo creo que por ahí va. Que esta también me la mandaron. Ujú. Escatológica. Ujú. Ya fue. Él la mandó. Se echó al agua. Eco. No, la doctrina, a ver, escatológica. Bueno. Primero, la segunda venida. Ya. Ya, segunda venida de Cristo, esa es una postura bíblica Ujú. que todo creyente nacido de nuevo tiene que tener. Ya. Si tú quieres separarla en dos, como hace el sistema dispensacional, Ujú. ni un problema con usted, hermano, los quiero mucho. De verdad. Sé que
Ahora, obviamente, capaz que después me tiren la oreja, a ver si no, es que tú... Los comentarios. Claro, como cuando hablamos de los dones, empecé a leer, terrible, sobre todo el tema de profecía, Sí. no, fue terrible. Hermano, usted es antibíblico. Claro, casi hereje. Claro. No, hermano, sí, no hay problema. No hay problema con el dividirla. Entiendo los argumentos. No lo comparto. No comparto sus opiniones equivocadas. No es así. No es así. No, pero es mi opinión personal. Pues, y esto yo trato, cuando me dan la oportunidad de predicar en la iglesia, yo trato de no hablar de esto. Ya. Porque sé que la misión de Centro Bíblico igual tiene su postura y yo me someto y lo respeto. Pues. Pero obviamente no te pueden obligar a ti a que todos piensen igual sobre un tema que todavía no pasa y que es tan controversial como la escatología. Claro. Pero quizás no para enseñarlo en la iglesia como predicación, como dije antes, pero sí en un grupo más pequeño, como para ver las posiciones. Pues. O sea, tampoco es ir a adoctrinar. Pues. O sea, yo te voy a enseñar lo que yo creo. No, hermano, acá está toda la gama de posturas que existen a lo largo de la historia de la iglesia. Sí. Y yo se la entrego. Esta es la postura que cree la misión. Ahí usted en su estudio personal verá que cree. Pues. Pero sí o sí, segunda venida de Cristo. Ya. Sí o sí, resurrección. Sí o sí, que es parte también de la segunda venida, que va a haber un arrebatamiento, ¿no es cierto? O sea, vamos a ser levantados. Sí o sí, nuestros cuerpos van a ser transformados, Claro. ¿no es cierto? Como una glorificación del cuerpo, ¿no es cierto? Una transformación. Y van a predicar en un par de semanas más sobre esto, por eso no quise mucho meterme ahí. El tema del reino, tú puedes creer... O sea, lo que yo no puedo compartir o transar ¿El es que... ¿El reino milenial? El reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios... No, lo que no puedo transar, según lo que estudiamos ahora, es que el reino de Dios ya fue inaugurado de una forma parcial. De una forma parcial. El reino de Dios va a ser consumado, claramente va a ser consumado, va a ser un término cuando esté completo. Porque por eso dice, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que va creciendo. O sea, lo que te está diciendo es, fue algo pequeñito, pero va creciendo hasta su consumación o hasta su madurez. Y está en un proceso. Está en un proceso. Entonces, por eso igual dice Cristo está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, son cosas que ahora no vemos. Pues hay enemigos que han sido derrotados, no vemos. Pues, ¿no? Que me entiende, no. Claro. Muchas de las cosas que han sucedido nosotros no las vemos. Pero están ahí. Entonces, si hay un reino futuro o no, no lo sé, hermano. No lo sé. Hay muchos textos que te podría argumentar, sobre todo el Antiguo Testamento, y decir, efectivamente hay un reino milenial, literal de 1000 años, donde el niñito ahí va a meter ahí la mano en la cueva de la serpiente y le va a hacer cariñito ahí a un león, ¿cachai? Como... ¿Me entiendes? No lo digo de forma burlesca, loco, sino que estoy citando a textos que se usan para creer en el milenio de forma literal de 1000 años. Claro. Pero también si yo leo en la escatología del Nuevo Testamento, casi el único texto que habla de un... No casi. El único texto en el Nuevo Testamento que habla de un gobierno literal de duración de 1000 años es Apocalipsis 20. Ya. Y donde es un texto súper difícil de interpretar, por mano. O sea, ya Apocalipsis empezáis con cosas extrañas. Entonces, se dice que es un texto oscuro. Ya. Entonces, como que hacer doctrina de un texto que es difícil de interpretar, no puedes llegar como a una conclusión certera. Pero claro, si vamos al Antiguo Testamento, sí. Entonces, por eso mi respuesta es del milenio literal, ya vamos a cambiar el concepto de reino, el milenio literal, no lo sé. Ya. No lo sé. Saquen a ese hombre de no lo sé. ¿Y qué más puede ser? A ver, la resurrección de los no creyentes también es real, también va a haber un juicio para ellos, es importante. Algunos te dicen que la resurrección de los no creyentes va a ser juntamente con la de los creyentes. La diferencia es que unos se dan con Cristo para estar con Él para siempre y los otros van a ser resucitados para que en ese mismo instante Cristo los juzgue. Pues algunos hacen una diferencia. Bueno, la resurrección está acá de los creyentes y cuando termine el milenio, literal, ahí van a resucitar
todos los no creyentes de todos los siglos, de toda la existencia humana, iban ya. a ser juzgados y arrojados al lago de fuego. Ahí donde dice el texto que la muerte y el Hades fue arrojada al lago de fuego. Claro. De ahí y vi grandes y pequeños, ya. Y empieza ahí, no sé si fue antes o en ese texto que dice el juicio del gran trono blanco que se conoce. A ver, haciendo memoria. Sí. Ojo que estamos en vivo hoy, yo no vi las preguntas. Estuvo preparado entonces, esto, claro. claro, entonces estoy haciendo memoria de qué más puede ser, pero creo que eso, hermano. Sí, perdón si se me dan algunas cosas, pero yo creo que esas son como las más importantes. Ahora, apelando siempre a tu memoria, ¿qué posturas teológicas no bíblicas, o sea, no son bíblicas y debemos tener cuidado? Que está ya con esta cerramos. Lo mismo, hermano. O sea, si hay una persona que me dice que no existe la segunda venida de Cristo, no, yo ya, chao, pues no puedo transar con él. Pues. Ya. No, de hecho, ni siquiera me podría sentar a conversar de una forma como, no sé, no amistosa, pero... No, claro. Pero es que ya estáis hablando de alguien que va más para el lado del sectarismo que de un creyente que tiene una posición escatológica diferente. Claro. Porque está mencionado por toda la Escritura. Es lo que todos estamos esperando. Entonces, ya cuando pasa a ser antibíblico, no... Claro, te puedes sentar a debatir quizás para entrar a convencerlo, pero una persona que estudia la Biblia con una buena hermenéutica no debería llegar a esa conclusión. Pues entonces yo detectaría casi inmediatamente que es una doctrina que tiene aprendida y que lo más probable es que esté metido en un tema más sectario. Una doctrina aprendida y decidida de plano, como que no... O sea, sí, lo que pasa es que la gente que agarran la secta, hermano, siempre son gente con mucha necesidad y muy manipulable, loco. Aparte que tú cachas el tiro que es una secta porque son cerradas, po. O sea, como que se van invitando, ¿cachai? Como que los van eligiendo y los meten y son círculos cerrados, po. Un círculo súper cerrado. O sea, no es como nosotros tenemos acá abiertas las puertas. Vengan todos los que quieran y escuchen y manden sus preguntas al podcast y... Bacán, pues, pero por lo general el sectarismo o las religiones sectarias son cerradas. Otro día vamos a hablar de... Está bueno ese tema de la secta. Con el Fabián. No, está más largo. Está bueno ese tema. Estamos, por hermano. Estamos listos. Saluditos finales ahí su cámara. Sí, un saludo para mi hermano Fabián, que siempre lo ha saludado. Se quiere el Fabián. Echamos de menos su sushi. No, el compañerismo, las conversas. Así que un saludo al Fabián, para la Leli, la Rafita, loco. Siempre los tenemos en la oración, en el corazón y acá estamos para que vuelvan. Pronto. Pronto. No podía estudiar online, tenía que Terrible. Hermano. Eso, hermano. Saludos a todos los que nos ven y comenten a ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo. A ver qué postura tienen. Y que nos dejen hartos comentarios ahí. Suscríbase también, a pesar de que no le caigamos bien, pero que se suscriban. Van a salir hartos shorts. Eco. Sí. Ya, saludos y será hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.